Abre la nube. No, no está, ¿estás seguro? Bueno, después si lo pueden revisar y me confirman, tenía la idea que sí, si no la tengo que subir. No, no hay problema con eso. ¿Ya? ¿Cómo está? Profe, yo la revisé ante la clase y no estaba. ¿Qué cosa, perdón? Que yo revisé la página, la lista de reproducción de YouTube y no estaba. No, no Antes está. de- Ah, ya, buenísimo. La tengo que subir. Muchas gracias, María. Ya, comencemos. Entonces, lo que nosotros estábamos viendo, lo que le había comentado la clase pasada y el horario de consultas que vimos el día lunes, es que ahora tenemos que empezar a resolver el material de estudio, ¿ya? Por lo menos deberíamos hacer unos 2 o 3 ejercicios completos. Este primero y por lo menos 1 o 2 de procesos. Yo creo que con uno deberíamos quedar bien porque son bastante largos. Comencemos para que sea lo más al callo y preciso posible. Profe, ¿Están una viendo las pregunta diapositivas? antes. Dígame, Sofía. Eh, ¿El temario de la prueba cuál es exactamente? Bien. Entra OT, CPU y procesos. Muchas gracias. Ya no se preocupe. Y toma decisiones que haría para el examen. Pero esas unidades son las definitivas. ¿Ya? Ya, ahora sí. Comencemos. Dentro de. Ustedes están viendo el PDF, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sandor? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Armaduras de adamantium se dedica a la confección industrial de armaduras para industrias peligrosas como el sector de petroquímico, minero, construcción y otros. La firma originalmente poseía solamente un modelo estándar que comercializaba en 800.000 más IVA. Es decir, la empresa por ahora tiene un solo producto que vende. Durante los 2 primeros años de operación manufacturó 40.000 unidades y 56.000 unidades con costos totales de producción de 20.600 millones y, y 26.840 millones respectivamente. Ahí nos están diciendo de que se utilizan recursos totales para distintas cantidades de producción. ¿Por qué a nosotros nos puede servir eso? ¿Qué información podríamos llegar a sacar de eso? ¿Sí? ¿Qué información? Si sabemos, y acá viene lo más importante, que es la misma empresa que está produciendo, se asume, y esto es fundamental, se asume que los costos fijos, todos los recursos fijos, son exactamente los mismos entre un periodo y otro. ¿Y qué va a pasar? Y se imaginarán quiénes son los que hacen estos ejercicios. Sí, es que tienen los mismos costos fijos, tienen 2 incógnitas y 2 ecuaciones. ¿Qué podemos sacar? Ya, pues, estimado, si esto voy a aplicar un poquito de álgebra. Un sistema. Ya, exactamente. Podríamos sacar, por ejemplo, un pequeño sistema de ecuaciones y con eso sacar una pendiente. Y si tenemos un sistema con una pendiente, es simplemente una ecuación de la recta, que es lo que ahora, así como sutilmente uno les pediría utilizando álgebra que lo puedan calcular al tiro. Eso es como de las cosas que ustedes inmediatamente podrían ya saber, sin ni siquiera tener en cuenta la materia. Los costos totales de producción compuestos por una cantidad fija que no varía la cantidad producida, lo que les acabo de decir, y otra parte variable que sí cambia. Se han mantenido dentro del rango relevante durante el periodo, o sea, ahí nos están confirmando de que nuestros recursos fijos no han variado dentro de un periodo y otro, y su costo variable unitario de producción ha sido el mismo. Los gastos de comercialización fijos alcanzan los 1.000 millones, es decir, el gap fijo, no los costos, sino que el gap fijo son 1.000 millones al año y los gastos variables de operación, principalmente comisión a los vendedores, son de 160.000 por unidad. Ahí tenemos el gap fijo y el gap variable por unidad. Si ustedes se enfrentaran a un ejercicio así, ¿cómo lo resolverían? Así, al tiro, así cortito. ¿Sí? ¿No, nadie? ¿O lo resuelvo al tiro, no? ¿Sí, Sandor? Le tengo Perdón, me fe. distraje, profesor. Es que estaba leyendo. Sí. Ya, no se preocupe. Lo que acá nosotros tenemos que hacer, para que estén muy en cuenta, es lo siguiente. Y ahora vamos a la pizarra.
Recuerden que en un pequeño sistema de ecuaciones, ¿ya? En donde nosotros teníamos ciertas variables dependientes y ciertas variables independientes, y en donde lo que varía una unidad en relación al otro, ¿qué es lo que es? El costo variable. En cambio, parten de un mismo C, que ¿qué cosa es? Los costos fijos. Y uno, ¿cómo podía calcular la pendiente? Y esto ya resolviendo el ejercicio. Bueno. Y este M, como yo les decía, este M, como yo les estaba diciendo, ¿qué es lo que es? La pendiente. ¿Ya? Y esa pendiente, en este caso puntual, ¿qué es lo que es? El costo Costos variable. variables unitarios. Muy bien, Sandra. Está bueno. Está bueno. ¿Sí o no? ¿Sí? Está bueno. Está una hora de arte. Está extraordinario. Ya. Entonces, en este caso puntual, ¿qué es lo que nosotros queremos saber? Lo que varían, acá nosotros vamos a tener unidades y tenemos recursos totales utilizados. Por lo tanto, si nosotros sabemos que los recursos totales utilizados, ¿cuántos son? ¿Qué nos dice el enunciado? Año 2, año 1. Tenemos unidades totales, recursos totales. Son final menú inicial, es decir, 26.840 millones menos 20.600 millones dividido final menú inicial de unidades, 56.000 menos 40.000, y eso nos da 390.000. Es decir, nos está diciendo que por cada unidad extra que se produzca, vamos a tener costos variables de 390.000. Perfecto. Costos variables unitarios. Luego, a nosotros nos está preguntando en la pregunta 10, porque las primeras 9 son cualitativas, utilizando la ecuación de la recta para separar los costos fijos de los variables, ¿cuántos serían los costos y gastos fijos totales? ¿Cómo podemos proceder? Ya hicimos la parte más difícil. ¿Qué es lo que nos queda ahora? ¿Qué pues? ¿Calcular qué? Tenemos los costos variables unitarios, tenemos los costos totales, ¿qué es lo único que nos falta? Usamos la diferencia para sacar los costos fijos. Para tener los costos fijos, bien. Porque nosotros sabemos que dentro de estos 26.840 y dentro de estos 20.600 se compone una parte fija que es común para ambos y una parte variable que depende de las unidades. Eso es lo que acabamos de calcular nosotros. Por lo tanto, acá nosotros decimos, mira, el segundo año, por dar un ejemplo, teníamos 26.840.000, o sea, 26.840 millones, y sabíamos que de estos costos totales, y son menos 56.000 por 390.000, ¿qué es lo que nos debería dar eso? Los 26.840 millones menos la multiplicación de esto, ¿qué es lo que nos debería dar? De partida, ¿qué es lo que es esto? Esto que está en paréntesis. Si los 390 es costo variable unitario y los 300 y los 56.000 la cantidad de unidades, ¿qué es lo que es esto? El costo variable total. ¿Qué cosa? El costo variable total. Exactamente, Benjamín. ¿Y cuánto da esa multiplicación? Bueno, la tengo a mano, pero... ¿Sí? ¿Cuánto nos da? ¿Lo tiene? Multiplíquemelo, multiplíquemelo. Ya. Debería sentarse aquí conmigo. ¿Ya cuánto le da? Calculo eso. Por eso. ¿Sí? ¿Profe? Dígame.
El enunciado dice 56.000 o 5.600. No, 56.000, está un cero corrido. Es Ah, que el ya. punto está bien, pero faltó un cero. Ah, Está ya. 21.840 millones. ¿Cuánto? 21.000. 21 millones debe ser. ¿Cuánto, güey? Pero dígalo bien, pues póngase serio. 840 millones. 21 millones 840, 21.840 millones, ¿verdad? ¿Profe? Entonces, si nosotros sabemos ¿Profe? que esta es la parte variable y estos son los recursos totales, la diferencia entre ambos son los costos fijos. ¿Estamos claros? En ¿Profe? este caso nosotros podemos ver, mira, los costos fijos, 5.000 millones. Si quisiéramos, sí, perdón, Sandoro, usted iba a decir algo, ¿no? Creo que era Francisco, pero no estoy seguro. ¿O no? O Francisco, dígame. O alguien no alcanza a ver bien. Porque si estás seguro que los 390.000 están bien calculados, porque a mí me da como 21.000 millones, como un número gigante. Si lo No, multiplico. en eso estoy seguro que está bien. Pero entonces los 56.000 por 390. Ah, sí, ya lo mismo. Sí. ¿Estamos claros? Ya, listo. Esto que está acá serían los costos fijos. De todas maneras, si lo quieren comprobar, deberíamos hacer este mismo cálculo. A ver, hagámoslo rápido, pero díctemelo bien, por favor. Lo voy a dictar. Multiplique 390.000, ¿ya? Por 40.000. Profe, una pregunta. ¿Cuánto le digo? 15.600 millones. Perfecto. ¿Cuánto le da entonces esta diferencia? 5.000 millones. Perfecto, o sea, con eso nosotros podemos comprobar que con estos costos variables unitarios nos da para ambos casos los costos fijos iguales, que es lo que queríamos despejar. Sí, alguien estaba hablando, dígame. Ah, era yo, que lo de arriba, los 26.800, ya, el recurso total del año 2, y le restamos los costos variables totales. ¿O eran fijos? Exactamente, y ahí tenemos el costo fijo. Ah, ya, eran los variables. Sí, sí, es que lo puse en paréntesis para que sea un poquito más rápido. ¿Ya? Estamos claros. Eso es lo único que hay que hacer, una pequeña ecuación, diferencia. Estamos. Ya, entonces, y la pregunta que nosotros nos decía, ¿cuánto es, utilizando la ecuación de la recta, para separar los costos fijos de los variables, cuántos serían los costos y gastos fijos totales de la compañía? Lo que acabamos de calcular, ¿qué es lo que era? Los costos. Costos fijos. Perfecto. ¿Y qué nos dice el enunciado? ¿Tiene gastos fijos para sumarle o no? 1 millón. 1.000 millones. Por lo tanto, ¿cuántos serían los costos y gastos fijos? Iba a anotar. 6.000 millones. Exactamente. Por lo tanto, ¿cuál es la letra correcta? La B, listo. Eso es lo que hay que hacer en la primera. Vamos a la segunda. Ahí podemos ver. Ya, después nosotros nos dice, ¿cuánto es aproximadamente la razón de contribución actual de la compañía? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que es la razón de contribución? ¿Qué El es lo que es? porcentaje que queda después de los costos, el precio por venta menos los costos, y eso dividido en el precio de venta. Exactamente, Sandor. Ahora se los voy a explicar. Lo que a nosotros nos están pidiendo es la razón de margen de contribución. ¿Cuánto era eso? ¿Sí? Es margen dividido ventas. Eso es, para que lo vayan anotando y vayan estando atentos. Nos están pidiendo razón de margen de contribución. Y eso es margen de contribución dividido ventas. En este caso, ¿cuánto es? ¿Cómo lo podríamos calcular? ¿Cuánto era el precio de venta? ¿Se acuerda o no? ¿No lo tiene? En el enunciado está 800, profe. 800.000 entonces, porque el IVA sabemos que es independiente de los estados financieros. Perfecto, muy bien. Entonces, sabemos que las ventas son 800.000.
El margen de contribución, ¿cuánto sería si... de partida, ¿cuál es el concepto de margen de contribución? ¿Sí? ¿Aporta cada venta? Lo que nos va a aportar, perfecto, Pilar. Y en este caso es, en el fondo, el margen, ¿qué es lo que es? Ventas menos costos variables. Es lo que me margina. Y en este caso, ¿cuánto eran los costos variables? 390.000. Por lo tanto, ¿cuánto sería? Ah, pero el margen de contribución total, es decir, 390 más ¿cuánto? ¿Qué es lo que nos decía el enunciado del gap variable por unidad? Eran ¿Cuánto? 160.000. ¿Cuánto, perdón? 160.000. Exactamente. 160.000. Perfecto, Pilar, muy bien. Recuerden que el margen de contribución es ventas menos todo lo variable, para que vayan anotando, eso les va a ir sirviendo. Ventas menos todo lo variable, esto es costos variables y estos son gastos variables. O sea, la división tiene que ser, necesitamos el margen, es decir, ventas menos todo esto. ¿Cuánto es? 800.000 menos la suma de estos dos. ¿Cuánto nos quedaría de margen unitario? Bien, pero si va a participar bien, tiene que poner su micrófono. Tiene que poner su micrófono si va a participar bien. Exacto. Entonces nosotros tenemos 800.000, ahí lo voy a anotar completito para que no se les pase, menos 390.000, menos 160.000. Ese es el margen de contribución unitario dividido los 800.000. ¿Cuánto les da esa división? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto? Estoy seguro que pueden. 250. ¿Sí? ¿Cuánto les da? Ah, El esa es margen, la resta, perdón. por lo tanto, la razón del margen de contribución, ¿cuánto es? ¿Sí? 31%. ¿Cuánto? Pero dígamelo un poquito más fuerte, pues. ¿Cuánto? Ya, y en porcentaje, ¿cuánto sería? Si corre la coma 2 para el lado. Perfecto, muy bien. 31,5% es la razón de margen de contribución. Por lo tanto, ¿qué alternativa es la correcta? Perfecto, muy bien. 31,5%. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien quedó con alguna duda acá? Ah, como ahí. Vale. ¿Alguna duda? ¿Se quedó claro? Profe, ¿Alguien quedó con alguna duda? Dígame. una pregunta. ¿Hay que considerar precio de venta bruto o neto? Todos los datos que utilizamos acá siempre son netos. De compra, de venta, trabajadores, todo siempre es neto. ¿Ya? Eso, Renata. Y, profe, neto significa que en este caso incluye el IVA, ¿no? No, siempre No, sin IVA. sin IVA. Sin IVA. Sin IVA, porque el IVA es un impuesto recuperable, como lo vimos en el intro de la cuenta. Por lo tanto, el IVA no se considera para ningún cálculo. El IVA se le traspasa siempre al consumidor final. Ya, Vale. perfecto. Esa es la pregunta 11. Muchas gracias, Renata. Ahora la pregunta 12. ¿Cuánto es aproximadamente el actual punto de equilibrio total en ventas monetarias? Ya, yo creo que deberían tirarse un poquito más a la piscina. Si ya el punto de equilibrio nomás, ya tienen todos los datos. ¿Quién se la juega? ¿Qué alternativa y por qué? La C. ¿Ya? ¿Y la letra cuál? La C. No. Pero de todas maneras quiero escuchar, Francisco, su análisis. O sea, ¿Cómo llegó a eso? yo hice los costos fijos partido por la razón. ¿Ya? ¿Y los costos fijos cuáles puso? Me puse 5.000, no sé. Ya, pues, y usted sabe que son los recursos fijos, todo lo fijo. Entonces hay que ocupar los gastos fijos también. Exactamente, pues. Pero está muy bien. Por lo menos el análisis lo tenía bien, por eso era importante saber. Entonces después nos piden, esta es la 11, después la 12. Nos piden punto de equilibrio en ventas. ¿Ya? Es igual recursos fijos dividido
razón de margen de contribución. Los recursos fijos ya vimos que son 6.000 millones. Y el margen, la razón del margen de contribución, 0,3125. O sea, nos da un punto de equilibrio de 19.200. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Acá? ¿Sí? ¿Seguro? Por los que están en Zoom, ¿Pancho lo entendió? ¿Sí? Profe, caché. ¿Sí? Ya, vamos que se puede. Sigamos avanzando. Luego, la siguiente pregunta, 13. Si las ventas monetarias proyectadas del único producto de la compañía son 22.000 millones, ¿cuánto es el margen de seguridad en unidades si los impuestos a las utilidades son 30%? Esta pregunta tiene una parte conceptual sumamente potente. Conceptual. ¿Quién se la juega? Lean. Estoy seguro que usted va a cachar. Estoy seguro que la va a cachar. Sí, téngase fe. Por algo le tengo mucha fe. De verdad. Si no, no se lo diría. Yo soy muy franco para decirle a los alumnos. Ya. ¿Quién se la juega? ¿Cómo hay que enfrentar el ejercicio? Que para eso es hoy día. Por eso el material de estudio. Por eso creamos en realidad el material de estudio. Para que sean ejercicios tipo prueba, lo más ágil, lo más dinámico posible. A ver quién está. Parte de Sandora. Está Gonzalo. Oiga, Gonzalo, ¿cachó cómo se hace? Sí, No sé si ¿no? habría que sumarle como los impuestos a la utilidad, para obtener la utilidad antes de impuestos. ¿Ya? Si a usted le pidieran margen de seguridad en dinero, usted está bien. Por eso este ejercicio tiene una, comillas, pequeña, no trampita, pero un punto conceptual muy grande. Los impuestos son un porcentaje para calcular la utilidad final. Pero miren lo que a nosotros nos pasa. Primero, la empresa nosotros ya calculamos el punto de equilibrio en ventas. ¿Cuánto era? La pregunta anterior. ¿Cuánto era? Pero dígamelo para que se lo busque. ¿Sí? 19.200. Perfecto, muy bien. Esa es la cantidad de ventas necesarias en punto de equilibrio. ¿Cuántas son las ventas que me están diciendo ahora que vamos a tener? 22.000. ¿Leyeron el ejercicio por lo menos? 22.000. ¿A cuántas unidades equivalen esos 19.200? ¿Cuánto es el precio unitario? ¿El precio unitario cuál era? No, pero yo sé lo va a cachar al tiro. ¿Cuál era? 800.000, ¿no es cierto? Por lo tanto, si el precio unitario es 800.000 y se están vendiendo 19.200, ¿cuántas unidades se vendían en el punto de equilibrio y cuántas unidades se están vendiendo ahora? Hagan el cálculo. ¿Cuánto le da? 19.200 dividido 800, ¿cuánto está? Profe, Dígame. que bueno, cuando termine el ejercicio podría como explicar de nuevo o repasar conceptualmente lo que significa el margen de seguridad. Sí, no hay ningún problema. Ya, eso, si quieren puedo explicarles ahora. ¿Quién se la juega? ¿Quién se acuerda algo de lo que era el margen de seguridad? ¿Se acuerdan? La Más o menos. cantidad ¿Ya? de unidades en que podía bajar como para quedar en cierto nivel, usualmente el punto de equilibrio, o en cuántas ¿Ya? unidades puede... Exactamente, podríamos decir, la cantidad extra que estamos vendiendo, que puede ser en unidades o en dinero. Por lo tanto, si es en unidades o en dinero, ¿nos afectaría en algo los impuestos? No nos afecta. Es como cuando una vez yo le hice la pregunta,
Si estamos en punto de equilibrio, una empresa que paga impuestos y una empresa que no paga impuestos, ¿afectan algo en el punto de equilibrio? No, porque el punto de equilibrio es cero. La utilidad es cero y por lo tanto no nos va a afectar. En este caso, lo que nosotros queremos hacer conceptualmente, Pancho, es decir, en el punto de equilibrio, ¿cuántas unidades había que vender? ¿Sí? 24.000. Díganme, pues, más fuerte. ¿Sí? Dígame, ya usted, dígame. 24.000, perfecto. Es decir, 19.200 millones dividido 800.000, que es el precio unitario, nos da que teníamos que vender 24.000 unidades. Y ahora nos están diciendo que ¿cuántas son las ventas esperadas? 22.000 millones. ¿No es cierto? Y eso hace que, llevándolo a unidades, son 27.500 unidades. Por lo tanto, conceptualmente hablando, ¿cuánto es nuestro margen de seguridad en unidades? Exactamente, la diferencia. Nosotros tenemos como margen de seguridad 3.500 unidades. Son la cantidad de unidades que estamos vendiendo extra del punto de equilibrio. ¿Quedó claro? ¿De los que están en el Zoom, les quedó todos claro? ¿Sí? ¿Estamos? Ya, La Valentina. Vale tiene una pregunta, profe. Sí, Valentina, dígame. Profe, disculpe, ¿cómo llegó a los 27.500? Son los 22.000 millones de venta, Valentina, total. ¿Y cuánto es el precio unitario? ¿A cuánto vendo cada unidad? 800.000. Exactamente. Por lo tanto, si divido 22.000 millones dividido 800.000, me da 27.500 unidades. O sea, estoy en 3.500 unidades extras del punto de equilibrio. Y ese es mi margen de seguridad. ¿Ya? Álvaro, dígame. Muchas gracias, profe. No se Profe, preocupe. perdón la pregunta, pero no entendí muy bien por qué no afectaban los impuestos. Ah, porque los impuestos me sirven para mí para calcular la utilidad, pero yo quiero calcular, Álvaro, la diferencia que hay en ventas entre un escenario y estar en punto de equilibrio. No Ah, ya. pasa por los impuestos. ¿Y si fuese con la utilidad? ¿Cómo sería la Si yo pregunta? quisiera calcular, por ejemplo, un margen de seguridad mínimo después de impuestos, ahí sí. Esa es una muy Ya. buena pregunta, de hecho. Sí, de hecho, Álvaro, eso es una muy buena pregunta, que a lo mejor me faltó explicarles. El margen de seguridad también se podría medir, para que tomen nota, por favor, los que están poniendo atención, tomen nota. El margen de seguridad de repente se les puede pedir de la siguiente manera. Se les puede decir cuántas son las ventas mínimas para tener un margen de seguridad después de impuestos de cierta cantidad. Ahí afectaría. De hecho, si no me equivoco, hay 2 ejercicios, por lo menos uno, pero me parece que hay 2 ejercicios en la guía de eso, en la guía SBU, por si quieren buscar. ¿Ya? Gracias, profe. ¿Estamos claritos? Sí, no, muy buena, Álvaro. Ya, sigamos avanzando. Si no me equivoco, queda una más de este ejercicio. Y después pasamos al de proceso, al huevo totote. No queda una. Ahí sí, ahí sí. Ya. Esto, más allá de la mecánica, tiene que ver puramente con lo conceptual. Leamos el ejercicio. Considere que la empresa ha decidido agregar 5 productos más al actual portafolio de armaduras para expandirse a nuevos mercados, de los cuales la armadura actual, el producto A. El producto A lo tenemos. El que recién calculamos con todo, que se vende 800.000, con un costo variable de 390, etcétera, etcétera, etcétera. Dado lo anterior, la información relevante para los nuevos productos que conforman el mix de ventas será el siguiente. Cáchense la pregunta, mix de venta. De partida, ¿se acuerdan lo que es el mix de venta? ¿Cuándo vemos eso? ¿En qué unidad? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué es lo que era el mix de venta? Eso de que No sé. parte ese... ¿Sí? ¿Qué cosa? Dígame, pues, Sandor. Que una cantidad de un producto se vende siempre con otra. Creo que era en OT, no me acuerdo cuándo lo vimos. Ya, dígame, pues. No tenía que ver con... ¿Se escuchaba o no? ¿Con qué? ¿Con qué? Francisco. Con cuando la empresa tenía más de un producto y se quería saber cuántas unidades se tendría que vender de ambos productos para llegar al punto de equilibrio. Exactamente, ese es el punto. Eso es el mix de venta. Lo voy a anotar para que puedan acordarse. Mix de ventas.
El mix de ventas se da cuando una empresa tiene más de un producto y en los cuales cada uno de los productos tiene distinta razón de margen de contribución. Ese es el objetivo. Esto pasa cuando tienen más de un producto y tienen diferente margen de contribución. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante eso que les estoy diciendo? Estas cuestiones van a salir en la prueba, por favor, les pido que tomen atención. ¿En qué va a ser importante? Y justamente, bueno, ahora voy a aprovechar de responder al tiro de la pregunta. ¿Qué creen que va a pasar cuando el margen de contribución es exactamente el mismo? No importa la cantidad. ¿Qué cosa? Uy, no le escuché nada, Carolina. No importa la cantidad de... o sea, como no va a importar de cuál producto elijo. Ya lo voy a complementar un poquito, pero creo que tiene la idea bien. De que no me afecta cuál va a ser el mix. Yo tengo que llegar a cierto nivel de ventas totales. Da lo mismo si vendo 10 de uno, 30 de otro, 20 de uno, o vendo mitad y mitad, o vendo todos de uno, da lo mismo. ¿Por qué? Porque cada peso de venta me aporta la misma proporción. Si vendo un producto muy grande, muy caro, o muchos chiquititos, da lo mismo el mix. Por lo tanto, y este ejercicio está de cajón, pero bueno, como es material de estudio, está hecho para que lo resolvamos en conjunto, está pensado, tiene muchos productos, y qué es lo típico que empieza a hacer cada uno, y que, bueno, nos ha pasado en muchas pruebas, cada uno empieza a ver, empiezan a calcular el margen de cada uno, cuánto es el mix entre uno y otro, y se empiezan a demorar con la otra parte de la materia de mix de venta. En este caso nos dice, la política de precios de la compañía cambiará a utilizar un markup o factor comercial 2 veces. ¿Qué significaba eso a nivel de materia? Que el markup sea 2. ¿Era los costos variables por 2 o no, profe? ¿Qué cosa? Perdón, Matías. Matías fue, ¿no? ¿Los variables? El doble del costo variable. Ya, ¿y qué cosa es el doble del costo variable? ¿El precio de venta? Exacto, muy bien, muy bien. El markup es una forma de fijar precios. Si el markup es 2, significa que el precio de venta es 2 veces los costos variables. Eso es el markup. Es una forma de fijar precio. Y el número en sí es la cantidad de veces el costo variable. Número de veces el costo. Entonces, y por favor pongan atención, si de verdad esta clase tiene que ser muy dinámica, muy ágil. Entonces, si yo les digo que el markup es 2, ¿cuál es la razón de margen de contribución de todos los productos? De todos, ¿cuál es la razón de margen de contribución? Si un producto tiene costo de 3 y se vende en 6, ¿cuánto está marginando? 50. 50%. Y si el producto vale 50.000 millones y lo vendo en 100.000 millones, ¿cuál es la razón de margen de contribución? Exactamente la misma. Eso es lo que quiero que sepan. Por eso es tan importante aprender el markup, la razón y poder hacer estimaciones más cercanas. Hay empresas que tienen un markup fijo para todos sus productos y eso no es casualidad, o sea, obviamente que tiene que ver con la estrategia comercial del colocar el precio de venta, pero además porque así para ellos es más sencillo saber cuánto es la venta total que tienen que tener para llegar a su punto de equilibrio. Si venden más de uno o del otro es independiente. ¿Me entendió? Ya, entonces, en este caso, la política de precios es igual a 2 veces. O sea, el precio de venta es 2 veces el costo, sus costos. Incluso me da lo mismo los costos que tenga.
Lo único que con eso yo puedo calcular es que la razón de margen de contribución es 0,5. De igual forma, los costos fijos por la capacidad productiva instalada adicional aumentan en 2.000 millones respecto a los 5.000 iniciales. Entonces, nos preguntan, ¿cuál es el nuevo punto de equilibrio total promedio en ventas monetarias? ¿Quién se tira a la piscina? ¿Cómo lo harían? El doble de los costos fijos, ¿o no? No, pues qué O sea, cosa. perdón. El equivalente a los costos fijos, perdón. Ahí me pifié y después hago acorde al margen de contribución cuánto son las ventas. ¿Ya? Hay que darle los gastos fijos también, ¿o no? Ya, exactamente. Ese es un muy buen punto. Lo que nosotros tenemos que hacer acá es lo siguiente. Primero que todo, sabemos que nuestros costos fijos pasan de 5 a 7 y nuestros gastos fijos se mantienen. O sea, de los 6.000 de antes, hay que sumarle 2.000. Eran 5, según yo. Ah, bueno, ¿está incluyendo los gastos ahí? Sí, pues. Dos veces la misma pregunta. Ya. Y toda esta cuestión sumada, sabemos que son 8.000 millones lo fijo. ¿Qué hay que hacer con eso? Y ahí se acerca un poquito a lo que decía Sandor. ¿Qué hay que hacer con eso? Dividirlo por el margen. Dividirlo por la razón del margen de contribución. Y que en este caso, ¿cuánto es la razón de margen de contribución? 0,5. O sea, el punto de equilibrio nuevo, 16.000 millones. ¿Qué alternativa? La D. ¿Quedaron claros? ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿Sí? ¿No? Ya pues Sandor no se enoje, pues sí, participa muy bien. Se lo dije bien, que con usted la haya chutado. Sí, no, sí es verdad, sí, se había acercado más de lo que yo pensaba. Eso lo debo reconocer. Ya, sigamos avanzando. A ver, del enunciado. Ah, el siguiente ejercicio es muy bueno, porque es bastante difícil. Ya. Sigamos avanzando. De hecho, yo creo que... Ya. Vamos a ir avanzando, lo vamos a ir leyendo a poquito. ¿Ya? Coloquen por favor atención, que este es un ejercicio de proceso. Primero, ¿alguien lo ha tratado de resolver? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Ya, bueno. Siempre es bueno que los vayan tratando de resolver, pero porque así se enfrentan al ejercicio un poquito antes y de repente me dicen, no, profesor, hay cierta pregunta que no entendí más y me puedo quedar un poquito más de rato. Pero partamos. Brandy Huevo Totote es una de las principales fabricantes de brandy en la región. Su producto estrella, qué hermosa, la botella de 1 litro con incrustaciones de roble, añejada por 20 años, era vendida por 6.000 a los distribuidores. Precio de venta, 6.000. Que la revendían después más caro. Ya. Para destilar tan magno elixir de la felicidad, la empresa tenía 2 departamentos de producción. Vino blanco y brandy. Este es un ejercicio tipo prueba. Si no me equivoco, fue un ejercicio que utilizamos ya en una prueba. Proceso, o sea, departamento 1. Al inicio del proceso, las uvas cosechadas deben ser despalilladas y trituradas por prensas horizontales para obtener el jugo de ellas. Inmediatamente se colocan en depósitos de acero por 10 días hasta que alcancen un punto de fermentación necesario. Para ello se les aplican uniformemente levaduras y nutrientes. Finalmente, al término del proceso productivo, se separa el líquido de los sólidos restantes mediante un filtrado en donde el líquido se testea para verificar su calidad. De todo lo que está ahí, ¿qué cosas son importantes? Así, al tiro. ¿Sí? ¿Alguien? Ya, para que vayan tomando nota. ¿Qué? Dígame. Pero ya, pero ponga su micrófono. Ya, bueno, no se preocupe. Ya, una de las cosas importantes es que nos dicen que algo pasa al inicio del proceso, en el 0%,
Y otra cosa que es muy importante y a los alumnos de repente les cuesta un poquito identificar es cuándo se hace el control de calidad. En este caso, ¿cuándo se hace el control de calidad? Sale en la última línea. Al término Al 100%. productivo. Sí, exactamente. Muy bien, Pilar, y alguien más habló. Exactamente, al término del periodo, o sea, al 100% de avance, se hace el control de calidad. ¿Qué pasaba en el control de calidad? ¿Sí? ¿Qué cosa? Exacto, pero para la próxima tiene que poner su micrófono, para que todos lo escuchen. Muy bien, en el momento que se hace el control de calidad, ¿qué va a pasar? Nosotros vamos a en ese momento identificar el daño, las mermas que existen. Y las mermas nosotros vimos que existen dos tipos de merma. ¿Cuáles eran? ¿Sí? Ya, pero ¿cómo nadie? Nada. La Normal y anormal. Ya, exactamente, ya, merma normal y anormal. Ya, ese es por los nombres y lo cual está muy bien. Pero conceptualmente hablando, ¿qué significaba cada una de ellas? Una está considerada dentro de la producción, por lo tanto va a mis costos, y otra es como una pérdida porque en realidad son errores o cosas aparte, no necesariamente parte del ciclo productivo. Exactamente, muy bien, Sandora, ahí está muy bien explicado. Primero, la merma normal es algo que uno ya tiene estimado que pueda pasar. Por lo tanto, si ya tiene estimado que pueda pasar, todo el costo que incurran las mermas normales, que puede ser mucho, poquito, etcétera, lo vamos a sumar al costo de las unidades que están saliendo al siguiente departamento o están siendo terminadas. ¿Ya? Eso es lo que pasa con la merma normal o el daño normal. Como también muy bien explicaba Sandor, el daño anormal son las extras. Si yo sé que yo me debería haber equivocado en 1000 y me equivoqué en 2000, las siguientes 2000 yo no las voy a sumar al costo. Lo voy a dejar en el estado de resultado, pero fuera del margen. Las voy a dejar como gasto o pérdida directamente. ¿Ya? ¿Quedó claro? Eso es para que vayamos avanzando. Pasemos al siguiente departamento. Las unidades transferidas del departamento anterior pasan por un alambique de cobre ubicado al 10% de avance, el cual separa el licor a utilizar de los no utilizados. Tanto la cabeza como la cola son desechados sin ningún valor de rescate. Una vez hicimos un ejercicio en donde las mermas se podían revender y era maravilloso. Pero bueno, acá en el fondo tanto la cabeza como la cola son desechados sin ningún valor de rescate. Durante todo el proceso de fabricación se aplica uniformemente agua destilada al licor y finalmente al 100% de avance se embotellan en envases de 1 litro. ¿Qué información es relevante ahí? Para ir directo al grano. Lo del 10% de avance, que ahí se separa lo que se desecha y lo que no. Ya, muy bien. ¿Y qué más pasa ahí? ¿O qué podríamos inferir de eso, Pilar? ¿Sí? Puede ser que es como una otra especie de control de calidad, o sea, como que al final igual ahí se reconoce como... Sí, de hecho está muy bien, Pilar. Ese es el control de calidad del departamento 2. En el 10% nos damos cuenta de cuántos litros se dañaron o van a salir y cuáles no. Ya, sigamos avanzando. Las unidades de los inventarios iniciales y finales de productos en proceso, en litros, en ambos departamentos, fueron los siguientes. Ahí tenemos inventario inicial, tenemos el porcentaje de avance del inventario inicial, que ya vimos que eso es relativamente irrelevante, las unidades entrantes de cada departamento, el inventario final y el porcentaje de avance del inventario final. O sea, la tablita inicial que nosotros siempre utilizamos está ahí en otro formato, pero está ahí. Después, se sabe que el departamento de vino blanco, el departamento 1, se acepta como inherente al proceso productivo una falla del 20% de los litros que se traspasan en condiciones buenas al siguiente departamento. ¿Qué me están tratando de decir ahí?
¿sí? De que en el fondo cuando yo calcule las unidades salientes, recién ahí puedo calcular la cantidad de daño normal. Ojo con eso, es una pequeña dificultad algebraica. En ese mismo departamento se detectó que el daño anormal fue de 70.000 litros. En el departamento de Brandy, el segundo, el daño normal fue 500.000 litros, mientras que la parte no inherente al proceso productivo, es decir, el daño anormal, siempre que les dicen que algo es no inherente, no tiene relación con la parte del proceso, sino que por otro tipo de errores, se refiere a daño anormal. Se contabilizaron 50.000 litros dañados. Tabla número 1, recuerden como siempre lo vemos. Después nosotros tenemos que tener la información de los dos departamentos, tanto iniciales como del proceso. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de eso los que están en Zoom? De que nosotros les teníamos que dar siempre la información tanto de lo que venía de arrastre como lo que se está utilizando durante el periodo. Eso es fundamental. Y acá nos entregan en esa tablita que alcanzan a ver ahí, nos están dando además unas pistas. Tiene solo 3 procesos. ¿Se acuerdan que antes nosotros hacíamos ejercicios que tenían 4 o 5 procesos? Acá solo tiene 3. Y lo estamos viendo en el PDF. Tiene 3 procesos. Cierta cantidad de recursos durante el periodo y cierta cantidad de recursos que venían de arrastre. Ahí nos están diciendo. Lo mismo pasa para el siguiente departamento. Departamento de Brandy tiene tanto el inicio y tanto posterior. Ya. Voy a dejar ahí las preguntas. Espero que todos puedan contar con el enunciado, que lo tengan ahí abierto, lo puedan ir viendo. Eso es fundamental para que no se vayan perdiendo. ¿Ya? Por favor, para que estén atentos con eso. Primero, ¿cuántos litros salieron en buenas condiciones finalmente del departamento de Brandy? ¿Qué hay que hacer? Mientras yo borro la pizarra, les pido que se craneen un poco qué hay que hacer nomás, y yo lo voy a resolver. Ya. Empecemos. ¿Quién se la juega? ¿Qué hay que hacer? Usar la ecuación. ¿Ya? ¿Qué ecuación? Pero ya se está acercando. La... ¿Sí? Dígame, Sandor. Ah, Gonzalo creo que estaba hablando. ¿Sí? La de flujo de inventario, ¿no? Ya, exactamente. Sí, muy bien. Muy bien, Sandor y Gonzalo. En el fondo, 1. Bueno, esta que pregunta es la 15, parece. Sí, la 15. Primero hay que hacer el flujo de unidades. Flujo de unidades. Este flujo de unidades, ¿qué es lo que a nosotros nos decía? ¿Cómo era esta ecuación, típicamente hablando? ¿Cómo era? Ya, pues se la tienen que saber, tienen que estar ahí, fluir. Unidades entrantes más inventario inicial de productos en proceso es igual a unidades salientes más dañadas más inventario final de producto en proceso. Muy bien, Sandor. ¿Ya? De todo esto que tenemos ahí, ¿qué información nos daba la tabla número 1? Por favor, les pido que ustedes la tengan a mano, el enunciado, la tablita inicial. ¿Qué información nos daba a nosotros? En vino blanco, las entrantes es 1.000.000. Ya, muy bien. El inventario inicial de producto en proceso son 50.000. El inventario final de producto en proceso 20.000. ¿El Las inventario dañadas, final? sí, ¿Ya? las dañadas son el 20% de las salientes. O sea, 0,2 por US y queda el US 1,2
salientes, entonces, la ecuación. Exactamente, muy bien, Sandra. Ahí está completito para que lo puedan anotar, ¿ya? Ahí está en la pizarra para que lo puedan ir viendo. Luego, si nosotros queremos despejar, ¿cuánto nos darían las unidades transferidas o las unidades salientes? 800.000 litros. Listo. ¿Para qué nos servía eso? Ah, bueno, y las unidades dañadas son un 20% de eso, o sea, 160.000. Listo. Ahora vamos al flujo de unidades del departamento número 2. Primero, ¿cómo haríamos la ecuación? ¿Qué información tenemos? El inventario inicial, las entrantes, ¿cuáles tenemos? ¿Quién lo puede ver? Véanlo, pues. Si está en la Las tablita. entrantes son las 800.000. Perfecto, muy bien. El inventario inicial de productos en proceso son 200.000. El final de producto en proceso son 100.000. Espérame. ¿Ya? Las dañadas son 500.000 litros. ¿Ya? ¿Solo 500.000? No, 550.000. Ahí sí. Ya, muy bien. ¿Dónde lo vio? En el texto de abajo. Ya, muy bien. ¿Ya? Y justamente lo que nos preguntan, que en las unidades terminadas, es la incógnita. ¿Y cuánto sería de acuerdo a esto? 350.000 unidades. Por lo tanto, de acuerdo a lo que estamos viendo en nuestro PDF, ahora volviendo al PDF, ¿cuál sería la alternativa correcta? La A, muy bien. Unidades salientes, 350.000. ¿Estamos claros? Sigamos avanzando y que en el fondo a la 16 la vamos a responder al tiro también. ¿Cuántos litros corresponden al daño normal en el departamento de vino blanco, que es el primer departamento? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Pegadito abajo de las terminadas. Ya pues. Concéntrese. ¿Cuánto les dio las unidades dañadas del primer departamento? 160.000. Es decir, el 20% de las salientes del departamento 1 que son del departamento vino blanco. Volvemos a nuestro PDF. ¿Cuál es aproximadamente el costo por unidad equivalente? Pero, profe, Dígame. no sería, según yo, ninguna de las anteriores porque el 20% es de las inherentes, pero después dice que hay una normal de 70.000 y esas están incluidas en las 160. ¿O no? No, porque eso sería anormal. Ah, entonces no va en la ecuación. No, ¿en qué sentido? Como cuando en la ecuación. No, sí, pues es que yo acá me lo salté, pero sí va. Ya, Sí, entonces sí. en unidades dañadas en la ecuación son unidades dañadas normales y anormales. Y anormales, exactamente. Ya. En estricto rigor son separadas. ¿Cuál? ¿Ya? Okay. Ya, sigamos. Para responder esta pregunta, ¿Puedo hacerle una pregunta? Perdón, ¿qué cosa, Pilar? ¿Puedo hacerle una pregunta? Es que me perdí un poco la 16 porque se me quedó pegado. Entonces no caché Sí, no, si... la 16... No, la 16, ¿cuántos litros corresponden al daño normal en el departamento de vino blanco? El departamento de vino blanco es el primer departamento, ¿ya? Y ya lo habíamos calculado. En el primer departamento, ¿cuánto eran las unidades dañadas? El 20% de 800.000, o sea, 160.000 en la letra B. Ah, ya, muchas gracias. Eso, sí, no se preocupe, Pilar. Ya, 17, y esta es un poquito más larga y con esta cortamos para hacer el receso y después seguimos. Una pregunta, ¿de dónde salió el 800.000? El 800.000, acá, si volvemos a la pizarra, ¿sí? ¿Está viendo, Renata? Sí, profe. En los 800.000 son las unidades salientes. Ahí que marqué en un circulito. Las unidades salientes de la ecuación. Y sabemos que las unidades dañadas son un 20%. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Ahí sí, no se preocupe. Ya. 17. ¿Cuál es aproximadamente el costo por unidad equivalente del recurso levaduras? ¿Qué tenemos que hacer? Si alguien me lo puede explicar, el qué hay que hacer nomás. Yo lo voy a resolver completo, pero ¿qué hay que hacer?
La tabla de equivalencia. Exactamente, muy bien, Sandor. La tabla de unidad equivalente, muy bien. Tabla de unidades equivalentes. ¿Ya? Esta tablita de unidades equivalentes, lo que a nosotros nos va a decir es lo siguiente. Vamos a calcular cuántas unidades equivalentes pasaron por cada proceso, y nosotros sabemos que los tres procesos son despalillado, levaduras y filtrado. Nos va a decir cuántas unidades equivalentes pasaron por cada proceso, sabemos el costo de cada proceso en general, y al dividir el costo de cada proceso en general dividido las unidades equivalentes, nos da el costo unitario de cada proceso. ¿Eso se entiende cuando se lo explico, no? ¿Sí? ¿O no se entiende? ¿Sí? ¿No? ¿Nada? Ya, miren. Yo sí. Pongan atención. ¿Sí? Ya, miren, pongan atención, estimado. Nosotros vamos a hacer una tablita en donde tenemos tres procesos que nos decía la tabla original. Proceso 1, ¿me va siguiendo? En el proceso 1 van a pasar algunas unidades, no todas, porque algunas las voy a haber sacado antes. ¿Estamos? Voy a tener, no sé, 100 unidades van a haber pasado por ahí. ¿Se acuerda que le digo? Algunas sí y otras no van a pasar. Por el proceso 2 pueden pasar 200, por el proceso 3 pueden pasar 40, etcétera, etcétera. ¿Me va siguiendo? Este numerito es lo que nosotros llamamos la cantidad de unidades equivalentes que pasaron por ahí. Porque en estricto rigor no es que pasaron todas por ahí, sino que un equivalente de unidades. ¿Me va siguiendo? Ya. Luego yo le voy a decir a usted, mire, en el proceso 1, yo tenía algo acá que era inventario inicial de producto del proceso. Por lo tanto, yo le voy a decir, para el proceso 1 yo tenía en inventario inicial 100 lucas, y durante este tiempo le inyecté 250 lucas más. ¿Me va siguiendo? O sea, los recursos totales que yo inyecté, que venían de antes, más los durante el periodo, son 350.000. ¿Ya? Si nosotros dividimos 350.000, que son los recursos totales, en las 100 unidades, voy a tener el costo unitario que me cuesta a mí que pase por ese proceso. ¿Ahí sí me entendió? Ya, buenísimo. Y ahí voy a tener el costo. Y eso es lo que a nosotros nos están preguntando acá. Nos están diciendo, ¿cuál es aproximadamente el costo por unidad equivalente del recurso levaduras? Son 3. ¿Estamos? ¿Me siguió? Vamos. Ya. Sigamos. Perdón. Ahora sí era para seguir y estar todo atento. Dentro de esto, nosotros, nuestra tablita, la vamos a hacer con los 3 productos que tenemos, que son despalillado, son filtrado y levaduras y nutrientes. Solo como dato, sabemos que el despalillado es al 0%. ¿Se acuerdan que nos decía, cuando explicábamos el proceso decía eso? El filtrado es al final. De hecho, ahí es donde uno se da cuenta de la merma. Y levaduras más nutrientes son en forma homogénea en todo el proceso. Exacto, perfecto. O sea, de 0 a 100%. ¿Ya? Luego, vamos. Luego, ¿qué unidades colocamos acá? Para que se acuerden, son todas, para armar la tablita, son todas las del lado derecho de esta ecuación. Para que se acuerden. Siempre son esas, no las del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque son todas las que van a ir saliendo del departamento eventualmente, no las que me alimentan el tema, sino las que van saliendo. Entonces, ponemos unidades salientes, ponemos inventario final.
Producto en proceso, unidades dañadas normales, unidades dañadas anormales. Listo. Ahora, coloquen atención. Las unidades salientes, ¿cuántas son? ¿Estamos? 800.000. Si salieron del departamento, ¿pasaron por todas las etapas o no? ¿O se quedaron hasta la mitad? Si son salientes, pasaron por todos los departamentos, por todos los procesos. O sea, tenemos 800.000 acá, 800.000 acá y 800.000 acá. Luego, el inventario final de productos en proceso. ¿Hasta qué porcentaje de avance tenía? ¿Sí? En la tablita 1 aparece. 50%. ¿Sí? Gonzalo, ¿cuál? ¿Qué porcentaje de avance? 50%. 50%. ¿Pasó por el despalillado? Sí. ¿Cuánto era inventario final? Era 20.000, parece. ¿Cuánto era el inventario final? Sí, 20.000. 20.000, ya. ¿Llegó al final del proceso? No, si llegó hasta la mitad. Y si esto se hizo homogéneamente, ¿cuántas unidades equivalentes pasaron por ahí, por el último departamento? Sí. 10.000. ¿Ah? 10.000. Número, Gonzalo. ¿Cómo? ¿Qué cosa? Ah, que 10.000. Pero ¿cómo llega ese número, pues? Si le estoy preguntando, pues. Ah, porque va hasta el 50%, pues y va homogéneo. Pues, Ya, entonces, 50% de 20.000, muy bien. 10.000. Ya, estimados, algo que encarecidamente me han dicho es que paremos a tiempo, ojalá no se salgan, a las 5 volvemos, ¿ya? Que se nos acabó el tiempo. Eso, terminamos este ejercicio y yo creo que alcanzamos a hacer uno más, a la vuelta, desde las 5. Muchas gracias. Le ponemos pausa a esto. Ya, estimados, los que están en Zoom, ¿me escuchan? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Vamos que se puede. ¿Ve? Igual extraño cuando era más presencial, pero... Ya. Terminemos este ejercicio. Luego... luego hacemos el siguiente, que son 3 o 4 preguntas más, y seguimos avanzando. Nosotros habíamos quedado en el enunciado del PDF, que nos estaban preguntando cuál es aproximadamente el costo por unidad equivalente del recurso levaduras. ¿Ya? Y para eso tenemos que hacer nuestra tablita en donde vamos a ir viendo la cantidad de unidades que van pasando por cada departamento. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Los que están en Zoom? ¿Volvieron? Ya. Luego, las unidades dañadas normales son 160.000. No pasan por filtrado y son solo el 50%. No, y son al 100%. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho de que al 100% del departamento 1 nos dábamos cuenta de la cantidad que estaban siendo dañadas? Por lo tanto, son las 160.000 en total. Y las dañadas anormales, 70.000. Va acá pasando. Ya. Por lo tanto, ¿quién me puede decir cuántos son las unidades equivalentes que pasan por el proceso 1? El proceso 1 es despalillado. ¿Cuántas son las unidades equivalentes del proceso 1? Profe, pero ¿de dónde habían salido las 70.000? No las tengo anotadas. Son las unidades dañadas anormales que nos dice el enunciado. Ya,
Ya, perfecto. Sí, no se preocupe. Ya. Entonces, si sumamos los tres procesos, nos van a dar la cantidad de unidades que equivalentemente pasaron por cada proceso. Es decir, por el primer proceso, que es despalillado, pasaron 1.050.000 litros. Por el proceso de filtrado pasan 1.030.000 litros y por donde se colocan levaduras más nutrientes, 1.040.000. ¿Ya? Profe, Dígame. una pregunta. En la ecuación de flujo de unidades que tenemos, las unidades dañadas, ¿corresponden a las normales o a las unidades dañadas totales? ¿Cuáles, perdón? ¿Las 160.000? Sí. ¿O cuáles? Las 160.000 son dañadas normales y las 70.000 las anormales. ¿Ya? Ah, entonces la ecuación nos entrega las dañadas normales. Ah, no, me dicen la ecuación. Es que acá en la ecuación yo la junté, pero debería haber dicho más unidades dañadas anormales. Y las anormales eran 70.000 en este caso. La ecuación me da todo el flujo completito. ¿Ya? Ya, gracias, profe. Sigamos. Luego, si sabemos que esto que está acá, que estamos viendo ahora, son la cantidad de unidades equivalentes que pasan por cada proceso, nosotros ahora tenemos que ver la cantidad de dinero o recursos que inyectamos. ¿Quién me podría decir dónde podemos encontrar eso o cuántos son la cantidad de recursos que uno inyecta? ¿Cuánto? En el enunciado hablan del periodo y inventario inicial y dan unos montos. Ya, perfecto. Entonces nos dicen, perfecto, Francisco, el departamento vino blanco en despalillado, ¿cuántos son los recursos de inventario inicial? 15.750.000. Muy bien, ¿cuántos son los recursos del periodo? 73.500.000. Ya, perfecto. La suma de ambos, es decir, tanto de los recursos que se inyectan durante el proceso como antes del proceso, los tenemos que sumar y nos dan 89.250.000. Si con esos recursos logramos que pasen 1.050.000 litros, ¿cuánto cuesta cada litro que pasa? ¿Qué tenemos que dividir? ¿Sí, Pancho? Los recursos totales por las unidades equivalentes. Exactamente, estos dos. Y esta división nos da que cada litro que pasa por despalillado nos cuesta 85 pesos. Lo mismo tenemos que hacer con los otros dos procesos. ¿Cuántos son la cantidad de recursos totales que inyectamos a filtrado? ¿Cuánto es de inventario inicial? ¿Sí? 30.900.000. ¿Qué cosa? 30.900.000 dice. Pero inicial le pregunto. Ya, 0. 0. Muy bien, la tablita nos dice, cuando ustedes vean el detalle de el departamento vino blanco, en los recursos utilizados se inyectan 0 al inicio y durante el periodo 30.900.000. ¿Ya? Recursos totales del filtrado son 30.900.000. Y la misma suma que hay que hacer para levadura y nutrientes, pero ahora son 78 millones. ¿Ya? Y si hacemos la división respectiva, nosotros vamos a tener que el costo unitario es 30 pesos el segundo y 75 el tercero. Por lo tanto, si volvemos al PDF, en el cual a nosotros nos preguntan, la pregunta 17,
¿Cuál es aproximadamente el costo por unidad equivalente del recurso levaduras? De acuerdo a lo que recién calculamos, del costo de levaduras, ¿cuánto es? 75. ¿Sí? 75. Tal como teníamos acá en la pizarra, 75 pesos. ¿Alguien hasta ahí quedó claro? Que quiero ir un poquito más lento por si alguien necesita procesar un poco. Necesito que me vayan diciendo, por favor. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? Ya. Profe, Volvamos a darle un... Sí, dígame, Valentina. profe, a mí me quedó una pequeña duda que no sé si es muy relevante, pero de la ecuación de flujo de unidades, cuando respondíamos la alternativa 16, o sea, la pregunta 16, ahí eran 160.000, pero acá en flujo de unidades entonces no está incluyendo las anormales. No, exactamente, las tomamos totalmente aparte. Cuando hicimos el cálculo inicial no las contemplamos. Ya, perfecto. Gracias, profe. ¿Sí? Eso, no se preocupe. Ya, volvamos entonces a nuestro PDF. Ya. Están viendo el PDF, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí sí. Ya, entonces, en el PDF, en la 17, vimos que era 75 pesos o dólares. O sea, la pregunta 17 es la letra C, para que la marquen y la anoten. Luego la pregunta 18. El costo total de las unidades buenas transferidas al departamento Brandy, es decir, del departamento 1 al departamento 2, asciende a... ¿Quién me puede explicar solamente, solo explicar, nada más que eso, qué deberíamos hacer? Conceptualmente, ¿qué hay que hacer? ¿Sí, Pancho? O sea, me acuerdo que acá teníamos que como valorizar el inventario y en este caso habría que, como, según yo, usar los costos variables unitarios, multiplicarlo por las unidades, pero sin considerar las anormales. ¿Ya? Exactamente, muy bien. Volvamos a la pizarra. Tenemos que, cuando nos piden, y lo voy a anotar acá, recursos transferidos son el costo total de las unidades salientes más el costo total de ¿qué cosa? ¿Sí? ¿Qué teníamos que sumar que era parte del costo? ¿Sí, Pancho? Dígame. Las unidades dañadas, pero normales solamente. Muy bien. Más unidades dañadas normales. Por lo tanto, ahí sí. Por lo tanto, ¿qué tenemos que valorizar? Como estaba diciendo muy bien Pancho, tenemos que valorizar el costo total de las unidades salientes y de las unidades dañadas normales. Y la suma de ambas son los recursos que estamos traspasando de un departamento a otro. ¿Cómo podemos valorizar las unidades dañadas normales primero? Si en la pizarra que estamos viendo nosotros analizamos unidades dañadas normales son 160.000 y esas 160.000 pasan por los 3 periodos, ¿no? Sí. Sí, exactamente, muy bien Gonzalo. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer, voy a tratar de rayar por si pueden ver, 160.000 por ¿cuánto lo tenemos que multiplicar? 190. ¿Por cuánto? ¿Por 190 o no? ¿Por qué 190? No es como el costo unitario de cada... Sí, pero no se salte pasos, pues. Los 160.000 que pasan por despalillado hay que multiplicarlos por los 85 pesos que cuesta cada proceso de despalillado. O sea, es 160.000 por 85, que es la cantidad de unidades dañadas normales que pasan a 85 pesos cada una, 160.000 por 85, más
160.000 unidades también en este caso pasan por filtrado por 30. Más, también porque llegaron hasta el 100%, 160.000 unidades pasan por levadura y nutrientes, y aquí lo voy a encerrar en un circulito, y lo multiplicamos por 75. Por 75. ¿Ya? ¿Estamos claros? Toda esa suma, ¿qué es lo que nos va a dar a nosotros? ¿Sí? ¿Qué es lo que...? De las ¿Ya? unidades dañadas normales. Exactamente. El costo valorizado de las unidades dañadas normales. Eso vale en plata las unidades que se dañaron normales. ¿Entendió? ¿Y cuánto nos da esa multiplicación? 30.400.000. Perfecto. 30.400.000 es el costo de las unidades dañadas normales. Luego, ¿qué habíamos dicho nosotros? Ahí le ponemos un tic al primero. Unidades dañadas normales. Ahora tenemos que valorizar ¿qué cosa? Las salientes, las 800.000 que salieron. Exactamente, las salientes. Oiga, Gonzalo, se le escucha muy mal sobre el micrófono. No sé si lo está apoyando en algo. Sí, sí. Ya. Luego, las unidades dañadas normales serían 800.000, o sea, las unidades salientes, perdón, por 85 más 30 más 75. Toda esa multiplicación, ¿qué es lo que nos daría? Más allá del número, que yo se los voy a dar ya, el número es 152 millones. Así, 152. Ese número, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Quién me lo puede explicar? Ese ¿Sí, es el Pancho? costo de la unidad saliente. Hoy no le escucho muy bien, Gonzalo, la verdad. Se le escucha muy mal. Dijo que era el costo de las unidades salientes. Ahí sí, ya, el costo de las unidades salientes, perfecto, Pancho. Por lo tanto, la suma de ambas cosas es la cantidad de recursos transferidos. ¿Cuánto nos suman las dos cosas? 182.400.000. ¿Van siguiendo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sí? ¿Los demás? ¿No? Ya. Sí, profe. Volvamos a nuestra PDF. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta correcta de la número 18? ¿Quién se la juega? La C, ¿o no? Uy, sí, C. la C, muy bien. 182.400.000. Bueno, para el próximo igual es ideal que ustedes traten de hacerla antes para que vayan corroborando, viendo qué les faltó. Estos son ejercicios todos tipo prueba. Sigamos avanzando. Nos queda... Ahí sí. Ahí sí. Nos queda la pregunta 19 y 20 de este ejercicio. ¿Cuántas son las unidades equivalentes para el recurso agua destilada? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Quién me lo puede explicar? ¿Quién me lo puede solo explicar? Nada más, si yo lo voy a resolver completo. ¿Cuántas son las unidades equivalentes para el recurso agua destilada? Hacer la tabla en el otro ¿Sí? departamento. ¿Qué cosa, Álvaro? Hacer la tabla en el siguiente departamento. Exactamente. Hacer la tabla de unidades equivalentes, pero departamento número 2. Y nos van a estar pidiendo no el costo unitario, sino que solamente nos van a estar pidiendo ¿qué cosa? Las unidades equivalentes que pasan por agua destilada. Ya. Volvamos a la ¿Profe? pizarra. Dígame. Hay en agua destilada como va
se le va echando un poco todo el tiempo, tendría que ser ¿sería igual a las unidades salientes o no? Porque ahí tengo una confusión. ¿Qué cosa? Porque el agua destilada se le va echando durante todo el proceso, ¿cierto? Sí, pero en forma Entonces, homogénea. Entonces correcto. tenemos que ver las cosas que no llegan al 100%. Ya, claro, ya. Gracias, profe. Sí, no se preocupe. Ya. Volvamos a la pizarra. Ya. Nosotros tenemos, vamos a anotar solamente agua destilada en este caso, unidades terminadas o salientes. Vamos a colocar acá agua destilada porque es la única que nos piden. Y es en forma homogénea, o sea, de 0% a 100%. Y son 350.000, pasan por acá. Inventario final. Primero, ¿cuántas unidades están en el inventario final? ¿Cuántas? Eran 100.000 o no. Sí, inventario final 100.000, muy bien. ¿Y el inventario final qué porcentaje de avance tiene? 30%. 30%. Por lo tanto, si es en forma homogénea, ¿cuántas unidades equivalentes pasan por ahí? 30.000. 30.000, muy bien. Luego, tenemos unidades dañadas normales, unidades dañadas anormales. Las dañadas las normales y anormales, ¿dónde fue el control de calidad acá? Que ya lo revisamos antes, ¿dónde fue? ¿Sí? En el 10%. 10%, muy bien. Por lo tanto, ¿qué porcentaje? Bueno, ¿y cuántas unidades eran las dañadas y cuántas las dañadas normales? O sea, las anormales y las normales, ¿cuántas eran de cada uno? 500.000, el ¿Ya? normal, y 50.000 creo que la normal. ¿Ya? Y si están al 10%, ¿cuántas pasan de cada una? Pasan 50.000 y 5.000. Perfecto. Por lo tanto, la cantidad de unidades equivalentes son 435.000. Si nosotros volvemos a nuestro PDF y la pregunta que nos dice arriba, ¿cuántas son las unidades equivalentes para el recurso agua destilada? ¿Cuál sería la alternativa correcta? ¿Sí? Es ¿La C? La C, muy bien, 435.000. ¿Ya? ¿Puede poner la ¿Estamos pantalla? claros? ¿Puede poner la pizarra un poco? Sí, por supuesto. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Volvamos a nuestro enunciado, que esta me interesa harto que la hagamos porque es un poco distinto, de hecho me parece que nunca lo hemos hecho antes, el pedir que se calcule la utilidad o la rentabilidad de un proyecto a nivel de costeo por proceso. Volvamos al PDF. Considerando que se vendieron 20.000 botellas de 1 litro, ojo, esas son las unidades vendidas. Y no existía inventario final de productos terminados en bodega, ¿cuál fue aproximadamente la utilidad operacional total de la empresa? Ahí los quiero ver. ¿Qué hay que hacer en el fondo? Eso es lo que quiero que me expliquen. ¿Qué hay que hacer si yo lo voy a terminar resolviendo igual? Sí, creo que tenemos el precio, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos los ingresos por venta, después es ver
los costos variables unitarios y quizá multiplicarlo por las unidades vendidas y ir calculando como el margen. Ya, se acerca harto, se acerca harto. ¿Y cómo calcularíamos el costo unitario? Es que teníamos, por ejemplo, en la 18 el total, y ahí quizás podríamos, y ese es solamente el de la unidad, entonces ese lo podríamos dividir por las unidades totales, y después ese multiplicarlo por las vendidas. Exactamente, muy bien. Y ahora voy a ir un poquito más despacio. Lo que acá nos piden es lo siguiente. Precio de venta, 6.000. Listo. Además, si es que valorizamos, que no lo quiero hacer para no demorarnos, pero si valorizamos las unidades dañadas anormales, que ya hemos valorizado varias veces, nos va a dar los gastos. Unidades dañadas anormales nos va a dar 50.800.000. ¿Ya? ¿Y dónde estaría el punto que nos queda? En el costo de producir, que es costo de explotación, que es lo más difícil. En este caso, si nosotros tuviésemos la tabla completita de unidades equivalentes, podríamos calcular lo siguiente. Las unidades salientes nos van a dar del segundo departamento 455 millones. Profe, Las unidades dañadas normales, dígame. El brandy, ¿qué era? ¿Era como otro vino? O sea, ¿nos estamos enfocando solamente en el vino blanco? Esa es mi En pregunta. el segundo, es que más que un producto, estamos en el segundo departamento. Ah, ya. Eso es lo que nosotros queremos ver. El departamento 1 era de cierto estilo y el departamento 2 era el siguiente. Ya, pero entonces en el caso de las unidades dañadas anormales, ahí deberíamos haber completado la tabla y después calcular el... Exactamente, exactamente. Y de hecho, las dañadas normales y las unidades salientes también. Es que quiero avanzar para poder terminar el siguiente ejercicio. ¿Ya? Sigamos. Unidades salientes nos cuestan 455 millones de esta tabla, la estamos sacando. Las unidades dañadas normales, tanto. La suma nos da 830 millones. ¿Y cuántas son las unidades salientes? La cantidad de unidades salientes del departamento 2. Sí, está justo acá en la pizarra. Aquí. 350.000, ¿o no? 350.000, por lo tanto, este es el costo total de lo que está saliendo. Dividido 350.000 nos va a dar el costo unitario, y eso es 2.371. Esto cuesta cada botella que está saliendo. Y todo esto está unitario, hay que multiplicarlo por las vendidas. ¿Y cuántas nos dice el enunciado que se venden? 20.000 botellas. Por lo tanto, tenemos 6.000, que es el precio de venta, menos 2.371, que es el costo unitario, por 20.000, menos los gastos. Y eso nos daría 21.771.400. Esa es la cantidad de utilidad que tendría la empresa con esta estructura de costos. No sé si se entendió. ¿Sí? ¿No? Ya, volvamos al PDF. Por lo tanto, como estamos viendo acá, es la letra A, para que lo puedan seguir desarrollando, seguir avanzando lo más posible. Recuerden que el material de estudio todavía no llevamos ni la mitad del material de estudio y tiene ejercicios de muy alto nivel. Sigamos Profe, al siguiente ejercicio. Profe, ¿puede poner la pizarra un poco? Sí, no se preocupe. Sí. 2371. Los 2.371 son ya el costo de explotación, lo multiplico. Qué raro. Sí. Eso. Dígame. Que ahí me dio 23.088, pero no sé. Puede que sea algo de decimales, pero así sí o sí da. Ya bueno, perfecto. Gracias. Ya, sigamos.
Sí, dígame. ¿Los 350.000 de qué eran? ¿Cuáles? Los 350.000, la cantidad de unidades que están saliendo. Por eso el costo total de producción lo dividimos por las unidades que se produjeron. Y ahí me da el costo unitario de producir. Y por eso después lo multiplico por las unidades vendidas, como en cualquier estado de resultado en realidad. Ya, gracias. No se preocupe. Ya. Volvamos al PDF. Estamos en la pregunta 20, ahora pasamos a la pregunta 21. Una firma vendió 8 millones el último mes, tuvo costos y gastos variables totales por 4.800.000 y costos fijos por un total de 3 millones. Un ejercicio livianito, espero que terminemos, lo puedan sacar de una, no hay nada extraño. Primera, ¿cuánto es el punto de equilibrio en ventas monetarias de la compañía? ¿Quién se la juega? Es un ejercicio muy livianito, lo van a cachar al tiro. Igualmente voy a borrar la pizarra para que lo puedan leer. Ya, ¿quién se la juega? Para poder terminar bien el día. 7.800.000. 15.200.000. No, 7.800.000. ¿Ya? No, pues. A ver, pero explíqueme, porque confío mucho en usted, así que a lo mejor yo me equivoqué. Explíqueme. Porque dice, una firma vendió, pero me preguntan cuánto sería el punto de equilibrio en ventas de la compañía, y me dicen, no, soy profe, écheme. ¿Sí? Ya, no se preocupe, si para eso son estos ejercicios, pues, para poder ir practicando. Ya, ¿quién se la juega? Álvaro, dígame. A mí me dio 7.500.000. Sí, 7.500.000. ¿Cómo llega a eso? O sea, primero saqué la razón, que fue, bueno, primero resté las ventas con los costos variables y los gastos variables y me dio 3.200.000. Ya, vamos, espérese, calma. Ya, 1. Usted calculó que tiene 8 millones de ventas. Sí. Menos los Ya, todo lo variable, que son ¿cuánto? 4.800.000. Ya. Y eso le da el margen, que son 3.200.000. Sí. ¿Ya? Luego, ¿qué hizo, chico? ¿Cómo? ¿Qué hice después? Luego, ¿qué hizo, pues? Ya. Después saqué la razón, que fue el margen dividido las ventas, o sea, 3.200.000 dividido 8 millones. ¿Ya? ¿Y cuánto le dio eso? 40%, creo, sí, 40% exacto. Ya, perfecto. Y luego, si usted sabe que los costos fijos son 3 millones, ¿cómo se calculaba el punto de equilibrio en dinero? Son los costos fijos totales dividido en la razón. ¿Y cuánto le da eso? 7.500.000. Muy bien. ¿Alguien quedó con alguna duda hasta ahí? ¿Estamos claritos? Ya, vamos que se puede. Volvamos al PDF. 2. Considerando el nivel de ventas que tuvo el último mes, ¿cuánto fue su margen de seguridad en unidades si cada una se vendió por 2.000 en promedio? Este es un ejercicio livianito que quería terminar con para ver si van cachando la materia. Tírense a la piscina, jueguensela. ¿Quién lo puede calcular? Es una forma súper livianita, pero si no lo tratan de hacer solito, no van a poder sacarlo. Yo puedo resolverles todo, pero siempre es bueno que ustedes traten primero. ¿Es 100? ¿Cuánto? ¿100? ¿100? No, pues. No. No. Pero ¿cuál es su análisis, Gonzalo? Quiero entender su análisis para ver cómo lo hizo. No, primero había calculado la utilidad mínima
No va por ahí, si ya resolvimos un ejercicio muy parecido, en donde también le pedían el margen de seguridad en unidades. ¿Cómo lo hicimos ahí? Profe, es 250. Exactamente, muy bien, Carolina. ¿Cómo llegó a eso? Saqué las ventas, dividió el precio promedio y me dio 4.000. Ya, espérese. Las ventas que son, ¿cuánto? 8 millones. 8 millones, ¿ya? Dividió los 2.000. ¿Ya? 8 millones. Dividido en los 2.000 le da 4.000 unidades, ¿ya? Y si divido el punto de equilibrio en ventas monetarias, dividido esos mismos 2.000 me da 3.750. Y la diferencia son los 250. Exactamente. Un ejercicio livianito, preciso, para ganar confianza, para que se vayan ahí así rompiéndola. Ya, 3, y con este terminamos, que aquí son las 3 y estamos listos. Si la empresa decidiera cambiar su política de precios para que la nueva tarifa por unidad generara una razón de contribución mayor, ¿qué precio debería cobrar por unidad para que el punto de equilibrio fuera 6 millones? Está bueno. Necesitan tirarse a la piscina solo, eso es lo que les falta. Estudiar solos. Después van a tener mucho más ejercicios en el material de estudio, que son ejercicios extras a las guías de clase, y ahora se las estoy resolviendo yo. Léanlo, cabecéense harto, analícenlo. A ver, ¿quién se la juega? Pues esto es para que- ¿La tiene? ¿La tiene? ¿Pero más o menos o nada? Pero... Ya, no se preocupe. ¿Sí? Ya. Tiene que seguir estudiando, estudiando, estudiando. Así es como va a ir aprendiendo. Sí, pues de muchas maneras. Todo calza por un lado, por otro. Ya, ¿quién? A ver, ¿quién la verá? ¿Gonzalo lo tiene? No, profe, no, todavía no comienzo con esa. No, pero nada. No le he pensado. Oh, ¿ya? ¿Alguien? Oh, quiero que traten, que se esfuercen un poquito. Dense un minutito para hacerlo. Créanme que es más Profe, sencillo de lo que creen. ¿se puede sacar el margen de contribución a partir del punto de equilibrio y los costos fijos y después con eso encontrar el precio? ¿Qué cosa? Oye, ¿por qué le escucho tan mal a usted, Gonzalo? No sé. No sé, ya, váyase a la... Ya, sí. Ya, pero profe, el punto de equilibrio, con el punto de equilibrio y los costos fijos se puede encontrar el margen. ¿Ya? La razón de margen, perdón. Podría ser No, el la margen. razón es la que va a cambiar, pues si usted va a cambiar el precio. Ya, no, el margen de contribución y después con el margen de contribución encontrar el precio. Pero, ya, ¿y cómo lo hace? Pues eso quiero que me diga. Porque está la fórmula del punto de equilibrio igual a los costos fijos partido del margen. Tramo. ¿Qué cosa? Dígame, Sandor. Que a Es Gonzalo no se le entiende 2004. mucho. ¿Qué cosa? Es 2400. Ya, ¿y cómo llegó a eso? Pues si a mí más allá de los números me interesa el análisis. Porque No me sacamos digas el... probando, pues. No, así probando. pues. Sí. Sacamos el margen de contribución, que tiene que Ya, pues, ser, ¿Ya? que al final es la mitad de cada venta con utilidad, y ¿Ya? teniendo eso, y ¿Y nosotros cómo ahí... llegó a eso? Ya, ¿Cómo llegó a que el margen tiene que ser la mitad de las ventas? porque 6 millones menos algo me tiene que dar 3 millones, ¿Ya? correcto, y ese algo es la mitad de 6 millones. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Sabiendo eso,
Después tenemos que el costo por unidad era 1.200, que lo sacamos antes. Correcto. Sí. Y sabiendo eso, si era 1.200 nuestro costo por unidad y nosotros queremos que el margen sea el doble de eso, el doble de 1.200 es 2.004. Ya, sí, está muy bien, Sandor. Yo igual lo voy a explicar un poquito más. Mire, tenemos muchas formas de cómo calcular, pero partamos por la siguiente. Queremos que vendiendo 6 millones estemos en el punto de equilibrio. ¿No es cierto? Necesitamos calcular cuánto necesitamos vender cada unidad. Sabemos que los costos fijos son 3 millones. Por lo tanto, necesitamos un precio de venta unitario que nos margine el 50%, lo que dice Sandor. Sabemos que los costos variables que los teníamos de antes, ¿cuánto eran? ¿Sí? 4.008.000. Sí, exactamente, pero son 1.200 unitarios. Y si necesitamos algo que margine lo mismo que los costos variables, por 2. 2.400. Y eso es todo. Si sabemos que vendemos la cantidad a 2.400, antes la estamos vendiendo a 2.000. Si lo vendemos a 2.400, vamos a necesitar muchas menos, o sea, vamos a necesitar 6 millones para estar en el punto de equilibrio. ¿Estamos claros? Ya, pues, estimados, de todas maneras, de esta guía completa ustedes tienen las alternativas correctas, no el desarrollo, pero las alternativas correctas. Yo puedo seguir desarrollando lo que ustedes me pidan, les recomiendo llegar con dudas, que me digan, profesor, resuelva este ejercicio, y que ustedes lo hayan tratado de resolver. Mi idea es que en la próxima clase resolver todas las cualitativas. Siempre la parte cualitativa les cuesta mucho a los alumnos en esta materia. Siempre. Entonces la quiero resolver todas las preguntas cualitativas del material de estudio. ¿Ya? Eso, estimados, que estén muy bien. Mucho éxito. Profe, Nos estamos viendo. profe, Sí, dígame. ¿alguna recomendación para estudiar las cualitativas? ¿Qué cosa? ¿Alguna recomendación para estudiar las cualitativas? En el programa están los capítulos por cada unidad. Ya, perfecto. De ahí lo podría leer. Ya, vale. Gracias, profe. Eso. Sí, no se preocupe. Chao. Ya. Profe, Chao. ¿puedes subir la clase la semana pasada? Sí, puedes subir las dos. No se preocupe, Sofía. Muchas gracias, profe. Chao. Eso, no se preocupe. Chao, chao. Profe. Sandor, dígame. Una duda. En la 16 o sea, en la 16, sí, que en la ecuación habíamos dicho que iban las dañadas normales y anormales, ¿cierto? Sí. Entonces ahí habría que cambiarla, es un error de pauta, ¿cierto? Como porque nosotros pusimos, que era, ¿dónde está esto? En la 16. Acá. Que nosotros habíamos calculado que la cantidad de litros de daño en general, la normal más la anormal, eran 160. Ah, no. Las normales son 160. Y es que incluso, Sandor, para llegar a los 800.000 necesitamos que valgan 70.000 las anormales, si no nos llegamos a los 800.000. A mí me faltó anotarlo nomás. Ya, entonces, en la ecuación de flujo, las unidades dañadas son solamente las unidades normales. Esa es mi duda. Exactamente. Ah, ya, perfecto. Gracias, profe. ¿Ya? No se preocupe. Ya, pues, Sandor, que esté muy bien. Chao. Nos vemos, gracias a todos. Chao, chao.